Bueno, vamos a hablar hoy de lo que tiene que ver con infecciones urinarias. Recordemos que es de los cuadros muy frecuentes que suceden en la comunidad. Para ello es importante generar un repaso de cómo se componen las vías urinarias. Están compuestas por los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra y por la próstata en el varón. Hablamos de infección urinaria, que lo definamos como la existencia de gérmenes en la orina, puede ser como consecuencia de una afectación en cualquier parte de la vía urinaria. También es importante definir dos conceptos, lo que tiene que ver con la colonización, que es cuando hay una reproducción de los gérmenes, pero en un paciente asintomático, y la infección, que es cuando hay una reproducción de los agentes, pero que pueden generar un daño a nivel del epitelio y en consecuencia generar síntomas. Desde el punto de vista epidemiológico, hay que tener en cuenta diferentes factores. Por un lado, tener en cuenta que tanto en el primer año de vida tienen aproximadamente la misma frecuencia en el varón que en la mujer. Pero a partir de los 16 años aproximadamente, entre los 16 y los 35, aumenta francamente el predominio en las mujeres. De hecho, hay diferentes estadísticas que se han hecho, sobre todo en España, que lo que se plantea es que entre el 50 y el 60% de las mujeres van a haber tenido en algún momento de su vida un episodio de infección urinaria. En cuanto al predominio a nivel de los varones, este aumenta y se incrementa con la edad. Se considera que en los mayores de 60 años, por aumentar el cuadro de las patologías obstructivas como la hiperplasia prostática, aumentaría la incidencia de infecciones urinarias. ¿Qué otra cosa hay que decir? Cuanto a lo que tiene que ver con las infecciones nosocomiales o hospitalarias, aquí el 40% son causadas por cuadros de infección urinaria. En la población en general, la mayoría de estas infecciones van a ser generadas por bacilos gram negativos, de los cuales la Escherichia coli es la más frecuente, en más del 80% de los casos, pero hay otros agentes que también la pueden generar, como son Klebsiella, Enterobacter, Proteus y demás como los más frecuentes. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que para pensar en los diferentes agentes que afecten la vía urinaria, tenemos que tener como reparo si existen alteraciones a nivel de la vía urinaria o bien alteraciones a nivel de la inmunidad, si han sido pacientes que fueron o van a ser instrumentados, pacientes que hayan estado postrados por un largo tiempo, y tener en cuenta que en la mayoría de los casos de los pacientes que no tengan ninguna de estas características, el germen que va a estar predominantemente va a ser la Escherichia coli. Patogenia, tenemos que mencionar de qué manera colonizan o de qué manera van a afectar estos agentes bacterianos a la vía urinaria. Existen tres vías de contagio, o tres vías en realidad de infección o de ingreso del agente. Por un lado, la vía ascendente. La vía ascendente es la vía más frecuente, como se generan la mayor cantidad de las infecciones urinarias, que es a través de la flora del colon. La vía hematógena, que se considera que menos del 5% de las infecciones urinarias se van a generar por esta vía. Y por último, por vías exógenas, que ahora después vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de cuadros de infecciones urinarias, también es importante mencionar cuáles son los factores de riesgo por los cuales se van a generar estas infecciones. Y en esto hay varias formas de dividirlo y de clasificarlos, algunas por edad, otras por sexo, otras por frecuencia del agente. En este esquema lo que mostramos es entre los 15 y los 50 años cuáles son los factores que predisponen, sobre todo lo que tiene que ver con el poscoito, las nuevas parejas sexuales en el último año, el uso de espermicidas, el uso de antibióticos anteriores, infecciones urinarias anteriores, antecedentes de infección urinaria en la infancia y aquellas mujeres que hayan tenido familiares de primer grado con cuadros de infección urinaria. En las mujeres entre los 50 y los 70 años, y ahí estamos interviniendo un poco lo que tenga que ver con la menopausia, planteamos la depresión estrógena, pero también los antecedentes de cirugía urogenital, episodios de incontinencia urinaria, cistocele,
residuo postmiccional, alguna alteración que genere dificultades en la secreción y algún antecedente de infecciones urinarias previos al episodio de su menopausia. En este cuadro se enmarcan la diferencia entre los varones y las mujeres y cuáles son las causas o los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de las infecciones urinarias, que tiene que ver un poco con lo que mencionamos, y tener en cuenta sobre todo en el adulto mayor que hay situaciones que pueden generar favorecer el desarrollo de estas infecciones urinarias, que también es importante que son situaciones en las cuales uno quizás no va a disponer de un interrogatorio que nos ayude a que con los antecedentes clínicos podamos definir el cuadro, y porque las manifestaciones pueden ser totalmente distintas a la generalidad de los casos. Dentro de los mecanismos de defensa que tenemos en nuestro organismo, que nos ayudan a protegernos de estos cuadros de infección urinaria, básicamente hay dos que tienen un rol fundamental. Por un lado, lo que tiene que ver con el flujo de la orina, y por el otro lado, con lo que tiene que ver con el epitelio. Dentro de los factores físicos que van a influir en el desarrollo de la prevención, está por un lado el flujo unidireccional de la orina, es decir, en aquellos pacientes que no presentan ninguna alteración anatómica, ninguna alteración en las presiones, se va a favorecer un arrastre, ¿sí?, como consecuencia de este flujo de orina. Y por otro lado, el rol fundamental que tienen el uroepitelio para la protección de estos cuadros. En cuanto a las características de la orina, los factores de defensa que influyen son el pH, que inhibe de alguna manera el crecimiento bacteriano, la presencia de los polimorfonucleares y la presencia de unas proteínas que tienen un rol fundamental evitando la adherencia, que son las proteínas Stanhope. ¿Qué es lo que van a generar? Bueno, por medio de su acción, lo que se va a hacer es inhibir la adherencia bacteriana al celular epitelio. También hay otros componentes como que tienen que ver con la proteína secretoria que también pueden generar un efecto protector. Los receptores TOL también tienen un rol fundamental, y como dijimos, el sistema de complemento lo que va a favorecer es la ozonización de las bacterias. Hay un ítem fundamental para plantear en los mecanismos de defensa a nivel de la mujer, que tiene que ver con la presencia de los lactobacilos. Los lactobacilos tienen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque por un lado pueden interferir e inhibir la adherencia bacteriana, porque tienen una acción sobre las fibras y los flagelos, porque pueden bloquear los receptores, con este objetivo evitar el anclaje de estos agentes, y porque inhibe la producción y la multiplicación de los diferentes agentes bacterianos por medio de la producción de superóxido. ¿Qué es lo que se puede contrarrestar? Es decir, ¿de qué manera esto se puede afectar? Bueno, hay que tener en cuenta que existe una alteración a nivel de los estrógenos, y por eso la importancia de la mujer posmenopáusica. La disminución o la ausencia de estrógenos lo que va a generar es una alteración del pH vaginal, y esto ayuda también a la colonización. Y por otro lado, disminuye la población de los lactobacilos, por lo cual, al disminuir este factor protector, puede aumentar y predominar los agentes bacterianos, como por ejemplo la Escherichia coli, con un rol patógeno. ¿Qué es lo que sucede? Cuando algunos de estos mecanismos de defensa se ven afectados y no pueden cumplir su rol, se va a generar la adherencia de los diferentes agentes hacia el epitelio y posteriormente colonizar y generar una infección de la vía urinaria. Hay factores que uno tiene que tener en cuenta, como vimos en otros agentes bacterianos y como vimos en infecciones digestivas. Por un lado, la cantidad del inóculo inicial. Por otro lado, que no haya alguna alteración a nivel del tracto urinario, alguna alteración anatómica o obstructiva. Y una tercera cosa que uno debería tener en cuenta son factores relacionados al huésped, como es los factores genéticos, que pueden, en algún rol, favorecer el desarrollo de infecciones urinarias. Síntomas de las infecciones urinarias
va a depender de a qué nivel de la vía urinaria se van a generar estas infecciones. Vamos a dividir a las infecciones urinarias con infecciones urinarias altas y con infecciones urinarias bajas, dependiendo cuáles sean los órganos que afectan. Cuando afectan el riñón hablamos de infección urinaria alta, que hablamos de las pielonefritis, y cuando afectan la vía urinaria baja, pensamos en la cistitis, que generan los cuadros en consecuencia, que es la bacteriuria asintomática, que también tiene un rol fundamental, y ahora vamos a ver de qué se trata. Las urinarias, así sean altas o bajas, también se van a caracterizar las altas en si son infecciones urinarias complicadas o si son infecciones urinarias no complicadas. ¿Qué es lo que varía entre una y otra? La infección urinaria complicada es aquella donde existe a nivel de la vía urinaria alguna alteración anatómica, alguna obstrucción, algún trastorno en la inmunidad o gérmenes que no son usualmente causales de infecciones urinarias. A este grupo de infecciones las denominamos infecciones urinarias complicadas. Y las no complicadas son las que no reúnen ninguno de estos criterios que acabamos de mencionar. Dijimos la relevancia de la bacteriuria asintomática. ¿Por qué es importante? Lo primero porque para definirla como tal tenemos que mencionar que haya un cultivo monomicrobiano, es decir, que haya una sola bacteria en la orina y que el paciente se encuentre asintomático. ¿De qué manera lo voy a definir? Para yo hablar de bacteriuria asintomática, tengo que hablar de 2 urocultivos positivos en una mujer o de un urocultivo en el varón con un recuento de colonias mayor de 10 a la 5, que pueden o no tener una alteración en el sedimento. Acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que hay alteraciones, o en realidad hay una diferencia anatómica entre la uretra del varón y la uretra de la mujer en cuanto a su longitud, que hace que la mujer tenga mayor susceptibilidad a las infecciones urinarias. El hecho de tener una uretra corta, ¿sí? El contexto de la higiene, el contexto de incluso hasta la postura por orinar, son factores que también uno los interpreta como factores de riesgo. En los pacientes que estén sondados, el recuento de colonias va a disminuir porque puede existir una colonización a nivel de la vía urinaria, por lo cual se considera una bacteriuria asintomática cuando tiene un recuento de colonias mayor de 10 a la 2. En cuanto a todos los factores que fuimos mencionando que tienen que ver con los mecanismos de defensa y la presencia de los lactobacilos, es importante que aproximadamente hasta un 10% de los pacientes posmenopáusicas van a tener episodios compatibles con bacteriuria asintomática. Es importante tener en cuenta asintomáticas situaciones clínicas donde la bacteriuria asintomática tiene una relevancia mayor. ¿Cuáles son estos casos? Por un lado, los pacientes que vayan a tener un procedimiento de la vía urinaria con una instrumentación, la bacteriuria asintomática específico, las mujeres embarazadas entre la semana 12 y semana 16 y hasta la semana 20 que tengan urocultivos positivos, también la bacteriuria asintomática tiene una relevancia por las características de los agentes y lo que puede generar en la transmisión a nivel del embarazo. Y hay una controversia en los pacientes diabéticos y en los pacientes inmunodeprimidos, donde en algunas partes de la bibliografía se planteara que van a requerir un tratamiento y en otras no. Cuando hablamos de infecciones urinarias, hay que tener en cuenta algunos conceptos. Estos conceptos son, por un lado, la recurrencia. Uno menciona que una infección urinaria es recurrente cuando el paciente presenta más de 3 infecciones urinarias en un año o más de 2 infecciones urinarias en el lapso de 6 meses. Esto pensemos que tienen un mecanismo de mortalidad importante, sobre todo a nivel de la morbilidad, porque
porque se considera que las infecciones urinarias pueden generar cuadros de hasta 6 días de disminución de rendimiento. Hay estudios hechos, sobre todo en Europa, que lo que demuestran es que los pacientes que tienen infecciones urinarias, que es una de las infecciones más frecuentes, tienen 6 días menos de rendimiento, pueden tener un ausentismo que roza entre 1 y 2 días, dependiendo de la gente que les cause, y las recurrencias aumentan en consecuencia. Entonces es importante tener en cuenta estos pasos. Hablamos de recidiva cuando el paciente tiene un nuevo episodio de infección, pero por el mismo agente. Y hablamos de reinfección cuando el paciente presenta una nueva infección urinaria, pero por un germen distinto, bien por ese germen inicial que fue colonizado. Es importante también tener en cuenta que generalmente las recidivas se generan en las semanas posterior a el primer cuadro de infección urinaria. Cuando hablamos de las recurrencias, este cuadro me pareció didáctico, digamos, porque uno tiene que tener en cuenta 3 factores. Factores que tienen que ver con el huésped, factores que tienen que ver con el ambiente y factores que tienen que ver con el microorganismo. Cuando nosotros mencionamos los factores del huésped, habíamos dicho al inicio, dentro de lo epidemiológico, que podía haber factores genéticos que podían favorecer el desarrollo de infecciones urinarias. Dentro del anatómico habíamos planteado que haya alguna alteración anatómica o estructural, trastornos conductuales que tienen que ver con las condiciones de higiene, con las condiciones en las relaciones sexuales y cuestiones fisiológicas, como bien mencionamos, la menopausia. En cuanto a lo que tiene que ver con el medio ambiente, sobre todo el uso continuado de antibióticos o el uso de espermicidas pueden generar un medio propicio para que se genere la colonización, y los que tengan que ver con el microorganismo en sí, sobre todo a nivel de Escherichia coli, que dijimos que es el germen que generalmente genera la infección urinaria, la presencia de sufimbrias que pueden generar también los biofilms o los POTS a nivel de las células epiteliales que favorecen el ingreso de manera más profunda hacia el territorio y de esta manera lograr una colonización y en algunos casos una infección recurrente. ¿Qué otros agentes pueden afectar sobre todo las vías urinarias? Por un lado dijimos la Escherichia coli, que se lleva más del 80% de los casos. Por otro lado, y sobre todo en las mujeres jóvenes, el Staphylococcus coagulasa negativo, sobre todo el Staphylococcus saprophyticus, que puede afectar hasta el 15% de los casos. Los enterococos, que son un porcentaje menor. El Proteus mirabilis, que tiene características particulares, sobre todo porque puede favorecer el desarrollo de cálculos. Y algunos otros bacilos gram negativos que son mucho menos. ¿De qué manera se va a generar sobre todo la infección urinaria y de qué manera se torna un agente patógeno? Bueno, algo habíamos visto en el núcleo de infecciones digestivas cuando hablábamos de las características y los factores de virulencia de Escherichia coli. Vemos que tiene una característica de tener 4 grupos filogenéticos. Estos 4 grupos tenían características particulares. Sobre todo los gérmenes extraintestinales van a depender de las cepas que van a derivar del grupo B2. De estas, el 69% son las que van a generar los cuadros de cistitis y alrededor del 70% pueden llegar a generar cuadros de infección diseminada, como por ejemplo la sepsis. ¿Qué es lo que genera la Escherichia coli? Bueno, algo habíamos visto en digestivo, que puede invadir las células epiteliales del urotelio a nivel de la vejiga y va a replicarse dentro de esta, generando los biofilms. O también se denominan comunidades bacterianas intracelulares, porque se van a generar a nivel del urotelio más profundamente. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a generar es como una película, y esta película va a favorecer la internalización de los agentes.
favorecido por la adhesión de las fimbrias, que habíamos visto que era una característica particular de las Escherichia coli. Estas biofilms Escherichia coli y los va a favorecer con cuadros de infecciones recurrentes, por esto mismo que habíamos mencionado hace un momento. ¿Cuál es la virulencia de la Escherichia coli? Un poco habíamos visto cuando veíamos en las enterobacterias los factores de la patogenicidad que tienen, que estaban ligadas por las fimbrias, que las fimbrias tienen un rol fundamental en lo que es la adherencia, la presencia de la cápsula, el antígeno O, que tenían capacidades antifagocíticas y que en algunas ocasiones podían inhibir las sustancias bactericidas. Y por otro lado, las endotoxinas que se podían generar, sobre todo que iban a estar ligadas al lípido A. Acá lo que mostramos es que tiene un rol fundamental las Stamps-Horfall, que cuando mostramos dentro de los factores defensivos, la proteína Stamps-Horfall lo que hace es, se encuentra en el epitelio superficial, y lo que va a hacer es inhibir la adherencia de la Escherichia coli. Se va a unir a ella y no va a permitir que ingrese al epitelio. Cuando esto se altera, digamos, y tengo ausencia de estas proteínas, la Escherichia coli puede tener un papel invasivo. Sin embargo, cuando la proteína Tan-Horfman está presente, lo que genera es, permite la adherencia de la Escherichia coli a la proteína, y a partir de acá lo que hace es estimular la lisis y la apoptosis, y ahí se generaría el desprendimiento del epitelio. Los factores patogénicos mediados por Escherichia coli uropatógena, que es lo que veníamos mencionando, teniendo en cuenta las adhesinas, las toxinas, su factor siderófobo, las invasinas y los mecanismos del huésped. Y ahora vamos a pasar a otros agentes que también intervienen en las infecciones urinarias, como por ejemplo el Proteus mirabilis. El Proteus mirabilis tienen características particulares, afectan la vía urinaria en un menor porcentaje que la Escherichia coli, y tiene características especiales. Es una enterobacterias, se caracteriza por su movilidad, son sumamente móviles, es una bacteria gram negativa, facultativamente anaeróbica, y que tiene la particularidad de producir fermentos que lo que van a hacer es desaminar la fenilalanina y el triptófano. También forman parte de la flora intestinal normal. ¿De qué manera van a ejercer su acción patógena? Bueno, lo hacen a través de las fimbrias, que lo que van a favorecer es, tienen fimbrias y flagelos, favorecen la adherencia a nivel de desplazamiento. Los flagelos lo que van a permitir es que puedan ir en contra de la corriente y lograr de esta manera ascender hacia las estructuras renales, sobre todo a nivel del riñón o de los cálculos. ¿Qué particularidad tienen? Tienen la particularidad de una enzima que son las uriasas, que lo que van a hacer las uriasas es desdoblar la urea. En este desdoblamiento de la urea y la secreción de amonio también van a alcalinizar la orina, y esto va a generar el depósito de cristales o la precipitación de las sales con la consiguiente formación de cálculos. La particularidad que tiene es que estos cálculos pueden ser cálculos coraliformes, que como dice su palabra tienen la forma de un coral y que pueden obstruir la vía urinaria. Es frecuente en los niños que no han sido circuncidados, porque se genera inicialmente una colonización del prepucio, en los ancianos y en los pacientes que tienen una sonda vesical permanente. Otro de los gérmenes que se encuentran y que afectan las vías urinarias son de la familia de la Klebsiella. La Klebsiella también son enterobacterias inmóviles, son bacilos gram negativos, y la mayoría son productores de ureasa, ¿no? Un poco lo que habíamos mencionado recién con el PROT. Tienen
en su estructura una cápsula y pueden generar colonias en medios sólidos. Algunas van a tener fimbrias. Las fimbrias tienen la particularidad no solo la adherencia, sino que en el género Klebsiella pueden generar lo que se denominan clebocinas que tienen efectos de bacteriocinas. Hay dos especies, la Klebsiella pneumoniae y la oxitoca, y a su vez la pneumoniae, que es la que vemos en las infecciones urinarias, puede dividirse en tres subespecies. También la Klebsiella va a estar localizada en las vías en las vías respiratorias, hasta en el 10% de los pacientes, y puede aislarse también a nivel de los esputos. Tienen una predisposición a generar necrosis, abscesos, tienen una alta mortalidad y afectan sobre todo a los pacientes que tienen algún grado de alteración o de inmunodepresión, como los alcohólicos y los pacientes que han sido hospitalizados. Otro de los agentes menos frecuentes en el cuadro de infección urinaria son los micoplasmas. Los micoplasmas tienen la característica de ser procariotas, de tener un tamaño pequeño y no tener pared celular. También tienen doble material genético, ARN y tienen ARN. Consideran las bacterias más pequeñas que tienen la capacidad de dividirse y de vivir de manera independiente. El hecho de que no tengan una pared celular lo que va a generar es que sean muy plásticos, que puedan adecuar y adoptar cualquier forma, que se puedan adherir bien a las membranas celulares y que sean sensibles a la lisis osmótica, lo que los hace resistentes a varios antibióticos. La característica del micoplasma también es que tiene necesidades nutritivas variadas y que su crecimiento se va a desarrollar en medios de cultivos enriquecidos. Desde el punto de vista práctico, hay que tener en cuenta de qué manera uno va a tomar la muestra en el contexto de estos pacientes. Generalmente se utilizan tres tipos de toma de muestra. Por un lado, lo que se llama el chorro medio miccional. Por otro lado, lo que se denomina al acecho. Y en última instancia, lo que tiene que ver con la punción suprapúbica. Es importante tener en cuenta en este sentido. Por un lado, que las técnicas en las cuales uno va a tomar la muestra, ninguna de ellas es estéril al 100%, excepto la punción suprapúbica. ¿Por qué? Porque se puede ver contaminada esa muestra con la flora uretral. Entonces, ¿por qué se utiliza, por ejemplo, la orina de micción medio o el chorro medio? Porque uno descarta con el primer chorro la flora uretral, con el chorro del medio uno espera encontrar el contenido de la orina que viene de la vejiga. Tengamos en cuenta lo que dijimos al inicio, que tanto la orina como las vías urinarias, exceptando el trayecto uretral, eran estériles. También es importante tener en cuenta que la concentración de bacterias que existe a nivel de la vejiga es mayor por la mañana, ¿sí? Entonces eso también es importante a la hora de generar la toma de muestra. En utilizarse para el diagnóstico. Bueno, se utilizan básicamente lo que tiene que ver con el microscopio óptico, que lo que yo voy a tratar de evidenciar es la presencia de leucocitos y la tinción de Gram, y por otro lado lo que tiene que ver con el cultivo. Cuando la detección de los leucocitos o la búsqueda de la piuria, lo planteo como una prueba fundamental para el inicio y para el abordaje del paciente. ¿Cómo se puede abordar? Bueno, hay varios métodos. Se puede abordar por medio de la estearasa leucocitaria, que tiene una sensibilidad muy alta, hasta el 90%. El recuento de los leucocitos que se consideran positivos cuando tengo más de 10 leucocitos, o bien en el examen microscópico del sedimento de orina, que se considera positivo cuando tengo más de 5 leucocitos por campo.
Hay algunas situaciones particulares en las cuales puede no haber leucocituria. Y esto es importante para tener en cuenta. Esto se puede generar en el paciente que esté neutropénico o en el paciente que tiene una obstrucción urinaria. Otro factor importante de determinar es el pH de la orina, porque lo que va a generar una orina más alcalina es que los leucocitos se puedan desintegrar, pero también es importante tener en cuenta que la ausencia de leucocituria o de piuria no descarta la presencia de infección urinaria. Otra de las técnicas que se utilizan es la detección de nitritos. Los nitritos se van a dar por la presencia de una enzima. Es una prueba específica, pero es poco sensible, es decir, positivo confirma, ¿sí? Pero la sensibilidad es mucho menor. Va a depender de factores que tienen que ver con el agente, que es con la concentración de los agentes en el medio, y por otro lado, con la cantidad de retención urinaria que haya tenido el paciente. La tinción de Gram nos sirve, como vimos ya en prácticos anteriores, la tinción de Gram nos sirve para definir si yo tengo un agente Gram positivo o Gram negativo, para poder iniciar el tratamiento hasta que yo tenga un resultado definitivo con el cultivo. Un diagnóstico de certeza, ahí planteo el urocultivo. El urocultivo idealmente se realiza con la primera orina de la mañana, pero en algunos casos se puede generar una muestra con una orina que haya permanecido al menos 4 horas en la vejiga. Planteamos que se recogía el chorro medio, a no ser que sea una orina al azar, generalmente es la que se utiliza en los niños, en los bebés. Y lo importante, más allá de la muestra en sí, es lo que sucede alrededor de la toma de muestra. Es decir, cómo se transporta la muestra hacia el laboratorio, en qué medios, de qué manera, cuánto tiempo pasa desde que se toma la muestra hasta que la muestra llegue al laboratorio. Esto es importante porque si uno deja esa muestra a temperatura ambiente, se considera que pasadas las 2 horas, la multiplicación de gérmenes que sucede puede dar un resultado equivocado. Por otro lado, si uno considera varias horas para llegar al laboratorio, la muestra se puede refrigerar en el área. Y esto va a durar hasta 24 horas. ¿Para qué me sirve a mí el cultivo urinario? Me sirve para generar y cuantificar cuántas bacterias existen por milímetro. Y esto se va a notificar como unidades formadoras de colonia. Hay mecanismos que se utilizan que es con asa calibrada y los medios de cultivo que uno va a utilizar tenemos que tener en cuenta que sean y que permitan el crecimiento de la mayor cantidad de. Habíamos dicho al inicio que existía la entidad de bacteriuria asintomática, por lo cual es importante tener en cuenta que la sola presencia de bacterias en la orina no es un diagnóstico de infección urinaria, ¿sí? Es importante eso. Recordamos que cuando nosotros hablamos de infección del tracto urinario estamos hablando de un cuadro que genere síntomas, ¿sí? ¿Cómo hago el diagnóstico de certeza? Dijimos que lo hacía con el urocultivo y se considera un urocultivo positivo cuando tengo más de 10 a las 5 colonias que se estén multiplicando. Hay algunas situaciones particulares y depende de los agentes que uno sospeche, en las que uno puede solicitar lo que se llaman hemocultivos. El hemocultivo, que son cultivos de sangre, pueden estar en algún porcentaje de pacientes. Hay que tener en cuenta que son pocos los pacientes que generalmente tienen bacteriemias, que es el pasaje de la bacteria a la sangre, que rozan alrededor del 20 a 30%, y que esto es más frecuente en aquellos pacientes ancianos, diabéticos, que tengan alguna alteración anatómica en la vía urinaria que sea obstructiva, o bien que tengan un cuadro clínico por más de 5 días y que no hayan sido resueltos. O los agentes que se pueden presentar a nivel de los hemocultivos pueden ser la Klebsiella o la Serratia. Una situación particular
cobra en el paciente sondado. Lo planteamos como una situación aparte porque tiene características particulares. ¿Qué se genera en el paciente sondado? Primero hay que tener en cuenta que las infecciones nosocomiales más frecuentes están dadas por las infecciones urinarias, como dijimos al inicio, y sobre todo en las infecciones urinarias de pacientes sondados, que generan hasta el 40% de los casos. Si bien en este grupo de pacientes la Escherichia coli sigue teniendo un rol fundamental, también empiezan a aparecer otros agentes. Es importante recalcar que hasta el 30% de los pacientes que han tenido un sondaje pueden tener, ¿sí?, infecciones urinarias. Es decir, de los pacientes que se internan, hasta un 30% probablemente hayan sido sondados. Y de estos, hasta un 15% pueden presentar episodios de bacteriuria. Y del total, el 5% puede generar infecciones urinarias. Generalmente en los pacientes sondados se presentan infecciones urinarias por una flora polimicrobiana, pero genera mayor relevancia en estos pacientes otros agentes distintos a la Escherichia coli, como lo son la Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y los agentes gram positivos, como el Enterococcus fecalis, y algunas levaduras, como lo son las cándidas. Esto genera, al ser agentes distintos y con un porcentaje mayor de invasión en huésped particular, favorece también la resistencia a los antibióticos. En el paciente sondado es importante saber que el agente va a ingresar a la vía urinaria. Tenemos que tener en cuenta que el flujo de la orina normal, uretero-vesical, va a generar un arrastre, ¿sí?, para eliminar los diferentes agentes. En el paciente que está sondado, en el contexto de poner una sonda, se generan microtraumatismos a nivel de la uretra, y esto lo que va a generar es un trastorno a nivel de las barreras. ¿Qué es lo que va a generar la sonda? Que la vejiga no se vacíe completamente. Entonces va a quedar lo que se denomina una orina residual. En esa orina residual pueden proliferar los agentes bacterianos y colonizar. También hay que tener en cuenta que la sonda, en cuanto a su material, que la mayoría están hechas de silicona, actúa como un mecanismo de un cuerpo extraño, por lo cual va a generar una respuesta inflamatoria constante que también va a favorecer la adherencia de los bacilos gram negativos. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta de qué manera van a ingresar los agentes en el paciente sondado. La primera y una de las más frecuentes es al momento de colocar el catéter. Dijimos que se podían generar microtraumatismos a nivel de la uretra y en consecuencia ingresar el agente. Por vía intraluminal, es decir, por la luz del catéter, y esto tiene que ver también con el manejo de la sonda, de la bolsa de descarga, que sea un sistema cerrado o un sistema abierto que puede favorecer la colonización, o bien por la vía extraluminal, que es a través de la película que se genera entre la sonda y el meato urinario. Esto es mucho más frecuente en las mujeres.